Bueno, vamos a intentar hacer algunos experimentos. Este fue uno. Ahora vamos a hacer otro más intelectual con resonancias. Para ello, primero deberíamos ir al sitio web, este que está acá, y lo que van a ver es un menú en donde se presentan varios tipos de resonancias. Nosotros estuvimos viendo las resonancias de dos cuerpos, donde tenemos un planeta y un asteroide, por eso dice asteroidal case. Luego, si la tecnología nos lo permite, vamos a ver el caso del caso planetario, o sea, cuando tenemos dos planetas, ¿está bien? Que es este que está acá, dos cuerpos masivos. Y esto no lo vamos, les voy a dar simplemente un telegrama, un WhatsApp, sobre qué son las resonancias de tres cuerpos, el caso asteroidal. Yo les había mostrado que en el cinturón de asteroides hay muchos picos en la distribución de semiejes en resonancias que involucran Saturno, Júpiter y un asteroide. Es este tipo de resonancias de tres cuerpos. Y después está el caso planetario. Bueno, de esto hay sistemas extrasolares y los galileanos también son tres cuerpos masivos que los tres constituyen una resonancia de tres cuerpos. Pero esto no lo vamos a ver porque no nos da el tiempo. Entonces, vamos a ver el caso asteroidal. Acá tenemos la definición de resonancia, cuando ocurre esto. El ángulo crítico, como hay muchos ángulos críticos posibles en una resonancia, nosotros tomamos como ángulo crítico de trabajo el definido de esta manera, que en realidad cualquier otra combinación de nodos o pericentros aquí, para nosotros es lo mismo, porque nosotros en el modelo nuestro estamos suponiendo que los nodos y los pericentros no cambian, están fijos. Entonces son constantes, es una constante que se agrega. Lo importante de la definición de este ángulo crítico es que está la relación resonante bien definida, ¿tá? K veces la longitud del objeto menos Kp veces la longitud del planeta, donde K y Kp son números enteros positivos. Porque el, el efecto de la resonancia fundamentalmente está en cómo varía este ángulo. La forma en que varían los nodos y los pericentros varían muy poco a lo largo, en la realidad, cuando haces una integración numérica, los nodos y los pericentros varían muy poco y por lo tanto no afectan a esta combinación que es la que hace que la función perturbadora cambie y que genere todo el movimiento. Entonces, a los efectos de ver los efectos dinámicos de la resonancia, basta con estudiar los efectos de esta combinación de ángulos. Porque esto es como si fueran constantes. Excepto cuando tenemos bajas excentricidades en donde el pericentro se mueve muy rápidamente. Y ahí la teoría falla. No, no. Este ángulo crítico así definido es un ángulo crítico genérico y permite perfectamente encontrar los puntos de equilibrio de cualquier resonancia. Nosotros ya no hablamos más de resonancias tipo excentricidad o tipo inclinación. Eso lo hacemos solo cuando tenemos una teoría con un término resonante definido. Pero eso es porque hicimos todo el esfuerzo por representar la función perturbadora R con una serie de cosenos. Pero llega un momento en que, sobre todo en altas excentricidades e inclinaciones, que esa representación es imposible. Es más, las series divergen. Entonces, la idea de una serie representando a la función perturbadora ya no corre más, y simplemente la función perturbadora es una función que desconozco, pero que la puedo evaluar
viendo los efectos al cambiar este ángulo que es el más importante, que es el que mantiene la relación. Y todas las demás propiedades las van a dar los demás elementos orbitales. Si la inclinación es alta o si la excentricidad es alta, la función perturbada tendrá una forma u otra. ¿Está bien? O sea que lo de tipo de excentricidad o tipo de inclinación solo se aplica cuando estás desarrollando una teoría y estás hablando de bajas excentricidades y bajas inclinaciones. Luego podés hablar de resonancias tipo excentricidad o tipo inclinación, pero no representan la realidad. Bueno, y los códigos están acá. Acá hay una Python class que hizo Nicolás, pero capaz que mejor vemos los códigos Fortran para que vayan a la raíz del asunto y que después ustedes los modifiquen como quieran. Entonces acá lo que tenemos que hacer es descargarlos. Ahí está en descargas. Capaz que les dice que hay un virus. Es mentira, no hay un virus. No, no, para nada. Esa carpeta la, la copian y la guardan en algún lado. ¿No? Por ahí. eh, Extraen todo lo que haya que extraer. Y debería quedar esta carpeta Resonance Codes. Siempre conviene, cuando van a hacer un experimento, hacer una carpeta nueva y llamarle experimento 1 como se les antoje. Porque estos códigos los van a machacar muchas veces y capaz que los estropean. Entonces conviene que los códigos originales estén intactos. Entonces yo lo copio, lo pego por acá. En Windows, esto es Linux, pero en Windows es muy parecido. Vamos a explorar qué hay en los Resonance Codes. Tenemos, primero, bueno, hay un leer acá, un read, que explica qué es cada cosa y algunas correcciones que hemos hecho, ¿no? Pero básicamente es H sigma A, H sigma A, calcula el Hamiltoniano para hacer curvas de nivel. Si ustedes van a esa carpeta, tienen el código fuente en Fortran, tienen un archivo de input, ¿tá? Y además hay un archivo para hacer un gráfico en Nuplot, si es que quieren usar Nuplot. Podemos ver el archivo input, que lo abren con un editor de texto común. Por ahora estamos bien. Y dice, por ejemplo, la masa central, dice en masas solares. Dice 1, porque estamos tomando en este caso el Sol como estrella central. Pero después vamos a ver un ejemplo en donde tomamos, por ejemplo, a Saturno, entonces le ponemos la masa de Saturno como cuerpo central. O sea, el cuerpo central puede ser cualquiera, pero tienen que poner la masa en masas solares. El semieje del planeta que genera la resonancia, este es Júpiter, la excentricidad del planeta y la masa, que es aproximadamente la masa de Júpiter es un poco menor. Yo le puse una milésima. Por aquí, abajo, hay algo interesante y es el caso de las resonancias generadas por la Luna. Tenemos como cuerpo central la masa de la Tierra, el semieje de la Luna en unidades astronómicas, porque hay que poner todo en unidades astronómicas, no en kilómetros, la excentricidad de la Luna y la masa de la Luna en masas solares. Y con esto que está acá, ustedes podrían calcular resonancia, el hamiltoniano en este caso, de las resonancias que genera la Luna. Bueno, el otro código que tenemos, antes que nada, hay una carpeta Win en donde están
todos los programas compilados en Windows. Son estos .exe, que si ustedes tienen seteado en Windows no ver la extensión del archivo, no van a ver el .exe. Pero bueno, es ese archivo que está ahí, es ese ejecutable que lo ejecutan dando doble clic. Yo en Windows siempre le pongo al explorador de Windows que me muestre la extensión del archivo porque quiero saber qué es ese archivo. Pero por defecto vienen como que no muestra, entonces uno puede confundirse. Entonces acá en Windows es solamente darle doble clic y funciona, ¿tá? Pero no le den doble clic todavía porque tienen, tienen que definir qué problema van a hacer. O si no, hacen un while, ¿no? Porque esto corre también. Linux tiene esta cosa que se llama while. Entonces, yo sí lo voy a correr a ver si funciona. Ahí está funcionando en Windows dentro de Linux. Y me dice que, bueno, él ya leyó que como planeta estaba Júpiter, como estrella estaba el Sol. Me pregunta qué resonancia quiero. Y, por ejemplo, le puedo dar la 1, 2, una coma, separado con una coma. Y ahora me pide los elementos del asteroide, porque dependiendo de los elementos del asteroide, el hamiltoniano tiene una forma u otra. No es siempre el mismo para la resonancia. Y bueno, puedo probar una excentricidad, yo que sé, 0,5. Una inclinación, le voy a poner 170 de inclinación, o sea, es retrógrado completamente. Y los otros elementos en realidad no son tan importantes. Cambian un poco algunas cosas, pero en cuanto al ancho de la resonancia, ese tipo de cosas, no cambia demasiado. Le puedo poner 0 y 0. Y acá me va a pedir, eh, va a ser un plot. Y el programa no es tan inteligente, entonces me pide más o menos cuánto te parece que es el ancho en semieje que cubre la resonancia. Y no sé, vamos a poner media unidad astronómica. En unidades astronómicas. Capaz que queda muy grande. Ahí está calculando el hamiltoniano. Va a generar unos números. Aquí está calculando la función perturbadora muchas veces. Ahí terminó. Se genera este archivo, hamilton.dat, que lo podemos ver. Y son números, 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 números. Y esto es básicamente el semieje, el ángulo crítico y el valor del hamiltoniano. Acá, ahora, cuando llega a 360, el ángulo crítico pone otro valor de semieje y recorre de vuelta de 0 a 360 el ángulo crítico. Entonces, de esa manera se pueden construir curvas de nivel. Por ejemplo, se pueden plotear con este script de nuplot, que está en la carpeta plots. Lo voy a poner acá, en esto que corrí recién. Y yo lo corro en Linux, ustedes lo corren en Windows o en lo que sea, poniendo gnuplot. Y ahí apareció. Ahí apareció el hamiltoniano de esa resonancia, que era la 1,2, con Júpiter externa. El ancho que le di media unidad astronómica, capaz que un poco menos
me hubiese dado un detalle mejor. Le puedo pedir que haga más líneas, en fin, eso. Y está, sí. Ok. ¿En Linux? Sí, puede copiar lo que escribiste. Que pongas la ventana en la tabulador, por favor. Yo soy experto en portugués. Eso ahí. Va. Gnuplot. El Gnuplot en Linux se instala fácilmente, ya bien instalado. Es un archivo que pesa, no sé, 10 megabytes. Nada. Y el script de Gnuplot es elemental también, ustedes lo pueden modificar. Pero es interesante, porque yo no me había percatado, pero hay algo raro ahí. O sea, parece que hubiera... Es medio extraño esto, Nicolás, porque parece que hubiera un punto de equilibrio estable acá, otro acá, otro acá, o este es el mismo. Pero también capaz que hay uno por... No sé, es rara, esa configuración es muy extraña. Tendríamos que tener más definición para saber qué es lo que pasa por aquí. Y por supuesto hacer una integración numérica con estos elementos que introdujimos para ver si efectivamente el objeto sigue estas curvas, ¿no? Bueno, ese es entonces el código H sigma A. Todos los archivos fuentes están acá con sus respectivos archivos de entrada. El otro, em, el otro que tenemos es el Resonalizer, que dibuja la función perturbadora. Es el que me dice, lo puedo correr, lo tengo que compilar primero, o lo corro en Windows. Este Resonalizer admite varios planetas. Yo le puse el sistema solar, pero le pueden poner un sistema extrasolar cualquiera. La masa de la estrella central, semieje, excentricidad y masa de cada planeta. Y el programa me va a preguntar con qué planeta quiero calcular una resonancia. Podría haber puesto un solo planeta. Entonces, acá está en Windows, así que voy a correrlo en Windows. Bueno, dice que el código asume que yo ya coloqué los datos correctos en el archivo de inputs. ¿Ah? Sí, ya lo tengo todo correcto. Que apriete la tecla Enter, aprieto la tecla Enter. Y me dicen, mira, definiste 8 planetas. ¿Con qué planeta es que querés calcular la resonancia? Júpiter, es el número 5. ¿Qué resonancia? Bueno, la que habíamos visto era la 1,2, así que vamos a hacer la 1,2. Bien. ¿Qué elementos orbitales? Bueno, en aquel caso creo que era punto 5, inclinación 170 y lo demás 0, ¿no? Ya está. Me dice, mira, hay dos puntos de equilibrio. Uno en 0 y otro en 180. Y el punto de equilibrio en 0, en sigma igual a 0, tiene un periodo de 784 años y el otro un periodo de 2284. Hay una gran diferencia de periodos, no significa gran diferencia de estabilidad también. Me dice que el ancho de la resonancia
es de 0,25 unidades astronómicas. Yo había pedido media, más o menos por ahí. Ese es el ancho. Sí. Podría empezar de nuevo. ¿Con este? Sí. Vamos. ¿Se puede más? Sí, ¿ya estamos con problemas de visión? Ah, apagamos la luz. No, está bien. Está bien. ¿Empezamos de vuelta? Está. Voy a borrar el archivo. Siempre es bueno guardar en algún otro lado o borrar lo que se generó, porque si no se arma un lío descomunal. Se generaron estos dos archivos cuando corrí este programa. Uno es es los datos que me mostró en pantalla. Me dice que la estrella que usé tiene una masa solar, la masa del planeta, que es más o menos una milésima, el semieje del planeta, excentricidad del planeta, la resonancia, el semieje de la resonancia, la excentricidad del objeto, la inclinación, el argumento, el nodo, la función perturbadora, la fuerza. Y me dice que está haciendo los cálculos suponiendo que no hay encuentros a menos de 3 radios de Higgs, porque si no se explota todo. Y ahí me dice que con estas condiciones el ancho máximo de la resonancia es 1/4 unidad astronómica, y acá están los puntos de equilibrio y los periodos. Bueno, entonces vamos, y acá está la función perturbadora que después tenemos que graficar. Y me dice, la función perturbadora era R en función de sigma. Acá tenemos sigma de 0 a 360. Acá está el valor de R, yo tendría que graficar esto, pero me está diciendo, cuidado que en todos los casos tuviste un encuentro próximo con Júpiter, excepto acá, justo en donde hay un punto de equilibrio inestable. O sea que todo esto que encontramos por acá, incluso el punto de equilibrio estable aquí, hay que tener cuidado porque en algún momento el asteroide, incluso estando en un punto de equilibrio estable, podría tener un encuentro con Júpiter y podría ser inestable. Vamos a correrlo de vuelta entonces. Borramos estos archivos que se generaron para no hacer lío. Y lo corremos de nuevo. En este caso, como está compilado en Windows, lo voy a correr entonces en Windows usando el Wine. ¿Wine? Ya le pongo... ¿Está? Ahí vamos. Y lo primero que me dice es que asume que yo ya en el archivo de input, de datos de entrada, yo puse los datos correctos. Y sí, son los datos correctos porque lo que tengo es esto. O sea, no tengo ninguna basura, porque si hay una basura aquí no va a funcionar el programa. Me dice que le dije que la estrella tiene una masa solar. Le puse, hay una línea acá de comentarios, después están todos los planetas, con sus excentricidades y masas. O sea que el archivo de entrada está bien. Puedo quedar tranquilo, así que puedo seguir corriendo el programa. Y me dice, bueno, entonces apretá Enter. Si está todo bien, apretá Enter. Me dice, ahí vos pusiste 8 planetas. ¿Con qué planetas querés calcular la resonancia? Y yo quería con Júpiter, porque ya hicimos el hamiltoniano, es el número 5. Entonces le pongo el número del planeta que es 5, por el orden, ¿no? Que están puestos en la lista. Muy bien, pero ¿qué resonancia querés? Bueno, era la 1,2, que no es la 2,1. La 1,2 es exterior. ¿Tá? Entonces le pongo 1, 2. ¿Tá? Con coma, separado con coma. Y me dice, bueno, para esa resonancia nosotros definimos el ángulo crítica como 2 veces la longitud del asteroide menos 1 vez la del planeta, porque el asteroide va más lento, entonces hay que multiplicarlo por 2. Y menos 1 vez la dirección de pericentro del asteroide. Me dice, bueno, pero ahora decime los elementos orbitales. Bueno, era 0,5 de excentricidad, es alta, una inclinación muy loca, 170 grados,
y los demás habíamos puesto 0. ¿No? Vamos a Enter. Y acá ya me está preguntando si quiero más cálculos, ¿no? Si quiero hacer otro valor. Pero acá obtenemos entonces lo que le habíamos pedido. Y básicamente lo importante es lo que está aquí. Me dice que el ancho es 1/4 de unidad astronómica, los puntos de equilibrio en 0 y 180, y los periodos. ¿Está bien? Igual yo esto haría un experimento numérico para ver si realmente esto funciona, ¿no? Pero esto es lo que tengo por ahora. Ya veo que hay algo raro porque en un punto de equilibrio el periodo de liberación es mucho más corto que en el otro. O sea, hay una diferencia de estabilidad importante. Ahí, todo esto con esteroides, la resonancia 1-2. Sí, Aquí se ejemplo que no puedo dar, pero ahora sí, meto los otros esteroides que la misma resonancia me dijo cuerpo, pero Sí. vaya cantidad. Sí. Siempre estás en la misma resonancia. Está. Será cambiando que Empezar de vuelta. Sí. Y se va guardando todo en resonance.dat. En cambio, el otro se va sobreescribiendo. Ese se va sobreescribiendo. Bueno, está, ¿no? Muy bien. Después, tenemos el Super Atlas. Sí, ¿Cuáles son los outputs de ese? vamos para atrás. Resonalizer. Los archivos de salida, output, en este caso son los .dat. Resonance.dat, que este va agregando. Yo lo había borrado, pero no es necesario borrarlo porque va agregando con todo lo esencial del cálculo. Y después este otro que me dice R en función de sigma. Es para graficar con un plot cualquiera. A ver, por ejemplo. Sí, no, porque estamos por eso. ¿Cómo? Sí. Ahí somos outputs. Haga sigma. Acá sigma. Ah, Es hamilton.dat. ¿Tá? Então, aqui a gente pode fazer uma gráfica. Voy a graficar R de sigma. Y ahí tenemos la función perturbadora resonante, menos el valor mínimo para que no quede en cualquier lado, sino tenemos la amplitud. Son números muy pequeños porque están en masas solares, unidades astronómicas. Y claramente hay un mínimo muy pronunciado acá que debe ser muy estable y hay otro acá que debe ser muy inestable. Porque la estabilidad va con la derivada segunda de la función perturbadora. O sea, tiene que calcular la derivada segunda de esto para tener una idea de la estabilidad. Y la derivada segunda de esto es muy próxima de 0. En cambio acá es alta, negativa y es alta. Entonces, este punto de equilibrio es más estable que este otro. Y acá hay dos puntos de equilibrio inestables. Con dos lomos. ¿Está bien? Esto lo hice con
con este script. Bueno, el otro que tenemos por acá es el Super Atlas. La versión 3 del Super Atlas. Vamos a ver el archivo de entrada. No lo editen con el Word, tienen que editarlo con un lector de plain text, que se puede traducir como texto plano, o llano, o pleno. ¿Cómo se traduce plain text? Texto simple, simple, ¿no? No enriquecido. Bien, y este archivo de entrada, entonces, tiene lo mismo de siempre, tiene la masa del cuerpo central, que en este caso es una estrella, pero podría ser un planeta. Los planetas, acá están los del sistema solar, pero pueden ponerlos de un sistema extrasolar, con sus semiejes, excentricidades y masas. Hay una cuestión y es que este código, así como está, asume que todos los planetas están en un plano, mismo plano. Y en general los sistemas planetarios, la partícula puede tener cualquier inclinación. Si ustedes tienen un sistema inclinado, bueno, va a tener que correrlo 2 veces probablemente el código. Tienen que calcular. Lo que importa ahí es la inclinación mutua entre el asteroide y el planeta. Pero acá estamos asumiendo que todos están, o sea, todos los cálculos que ustedes hagan, cuando le pongan la inclinación del asteroide, es la inclinación respecto del planeta. ¿Está? Pero en el sistema solar, todos los planetas están prácticamente en el mismo plano. Y a los efectos del cálculo aproximado de las propiedades de la resonancia, ese es un detalle mínimo. Le podemos decir a este código cuál es la inclinación que tiene la partícula, en este caso 20 grados, cuál es el argumento del pericentro, 90, y cuál es la longitud del nodo 270. Y con esos datos, este programa calcula, estos números los puedo cambiar, calcula un atlas de resonancias variando la excentricidad del asteroide. En este caso es desde 0,2 hasta 0,6 de asaltos de 0,05. Pero podemos poner el salto que queramos. No ponga muchos porque si no demora mucho. Pero de esta manera vamos a construir los atlas, como teníamos acá, este tipo de atlas, donde tenemos el ancho en función de la excentricidad. ¿Ah? Los colores se los pueden poner ustedes. Y este otro dato es importante, el factor en donde descartamos cuando hay un encuentro a menos de 3 radios de Hill. Porque sabemos que si yo calculo el ancho de la resonancia ignorando esto, voy a tener un ancho que teóricamente es ese, pero en la realidad no va a funcionar porque el asteroide se va a encontrar en algún momento con el planeta y va a salir de la resonancia. Entonces, por lo general, se usa este factor que es aproximado, que me dice, con esa condición, lo que yo te voy a calcular es la región estable de la resonancia. Eso lo pregunta el programa, el código. Exactamente. Exactamente. Bueno, y en realidad vamos a empezar a trabajar con este. ¿Qué tenemos ahora al recreo, no? ¿A las 10? Perfecto. Entonces, después del recreo, yo les voy a plantear un problema. Van a tener que usar este código, donde van a tener que correrlo en Linux, en Windows o donde sea. Si quieren compilarlo, lo compilamos. Lo van a tener que correr. Van a construir un atlas y yo les voy a pedir, les voy a dar un dato de un asteroide real y les voy a pedir que identifiquen en qué resonancia está ese objeto.
¿Está bien? Pero se los doy después, así no hacen trampa. Va a haber un premio para el que lo descubra primero. No, a esa gente le vamos a poner obstáculos. Eso para. Así que bueno, vamos al café y después seguimos. ¿Está bien? ¿Más preguntas? No. Nicolás, ¿haces suspender la grabación? Pero